Imagina por un momento ser su madre. No, en serio, detente un segundo, estás en casa. Es un día normal, tal vez estás haciendo algo cotidiano, preparando café, revisando el correo, pensando en qué cocinar más tarde. La vida en su rutina más simple, más segura. Y entonces suena el teléfono. No es una llamada cualquiera, es una de esas llamadas que, sin saber por qué, te hacen sentir que algo no está bien. Sandra contesta. Su hijo ha desaparecido. Y en ese instante, todo se rompe. No hay preparación para algo así, no existe manual, no hay forma de procesarlo en tiempo real, porque su hijo no estaba perdido en una ciudad desconocida, no era un niño pequeño que se habían alejado en un parque. Su hijo estaba de vacaciones, con amigos, en la playa, en Bulgaria. ¿Cómo puede alguien desaparecer en un lugar donde se supone que todo es alegría? Ese hijo era Lars Mittank, un chico alemán de 28 años, joven, saludable, con una vida perfectamente normal. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante, porque Lars no era alguien que viviera al límite, no era imprudente, no estaba huyendo de nada, era uno de nosotros. Lars vivía en Alemania, tenía un trabajo estable, una rutina, amigos, familia, le gustaba el fútbol, disfrutaba de los planes simples, reír, salir, compartir. Nada en su vida gritaba misterio, nada sugería que, en cuestión de días, su historia se convertiría en uno de los casos más desconcertantes de desapariciones modernas. Míralo, detente aquí, ese chico no parece alguien que esté a punto de desaparecer sin dejar rastro. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. Todo comenzó como comienzan muchas historias felices. Un viaje, sol, playa, amigos, desconexión. Lars viajó con un grupo de amigos a la costa búlgara, cerca de Varna, un destino turístico popular, económico, vibrante, lleno de jóvenes buscando diversión. Imagínalo allí, riendo, brindando, con la piel ligeramente quemada por el sol, la arena pegada a los pies, la sensación de que la vida por unos días es ligera. Todos hemos estado ahí, ese momento donde nada importa demasiado, donde el mayor problema es decidir si entras al mar o pides otra ronda. Pero a veces, ese tipo de felicidad es frágil, tan frágil que puede romperse sin previo aviso. Durante el viaje, algo ocurre. No es un evento extraordinario al principio, no es una escena dramática digna de película, es algo pequeño, casi trivial. Una discusión, un altercado, un golpe. Lars tiene un enfrentamiento con un grupo de hombres. No está del todo claro qué sucede exactamente, pero el resultado sí lo está. Recibe un golpe en el oído y a partir de ese momento, algo empieza a cambiar. Es difícil procesar lo que Lars estaba sintiendo en ese momento, porque el miedo no siempre llega como un grito, a veces llega como un susurro, una sensación, una incomodidad que no puedes explicar. Sus amigos eventualmente regresan a Alemania, pero Lars se queda, porque no puede volar aún. El golpe en el oído ha causado una lesión, y los médicos le recomiendan esperar, solo unos días, nada grave, nada alarmante, en teoría. Pero ahora imagina esto, estás en un país extranjero, tus amigos se han ido, no hablas bien el idioma, tu cuerpo no está del todo bien, y algo dentro de ti empieza a decirte que no estás seguro, no del todo, no realmente. Lars cambia de hotel, uno más barato, más aislado, menos turístico, y aquí es donde la historia empieza a volverse inquietante, porque su comportamiento cambia sutilmente al principio, luego de forma imposible de ignorar. Llama a su madre, a Sandra, varias veces, y en esas llamadas hay algo extraño, algo que no encaja. Lars suena nervioso. No es el mismo. Hay tensión en su voz, urgencia, como si estuviera viendo algo que los demás no pueden ver. Mamá, creo que alguien me está siguiendo. Piénsalo. Todos hemos tenido miedo alguna vez, pero esto es otra cosa. Esto no es miedo racional. Es un miedo que te invade, que te consume, que distorsiona la realidad. Sandra intenta tranquilizarlo. Le dice que todo está bien, que probablemente está nervioso, que solo necesita descansar, porque eso es lo que cualquier madre haría.
intentar traer a su hijo de vuelta a la calma, a la normalidad. Pero Lars insiste, dice que hay hombres que lo están observando, que no puede confiar en nadie, ni siquiera en el hotel, y aquí es donde la historia deja de ser simplemente una desaparición y se convierte en algo más profundo, más oscuro, más humano. Porque lo que estamos viendo es el nacimiento del miedo. No el miedo externo, no el miedo a algo visible, sino el miedo interno, ese que se instala en la mente y empieza a construir su propia realidad. ¿Estaba Lars realmente en peligro? ¿O su mente estaba creando una amenaza que no existía? Esa es la pregunta que, hasta hoy, sigue sin respuesta. Pero para Sandra, eso no importa en ese momento, porque lo único que escucha es a su hijo, asustado, solo, a miles de kilómetros. Y aquí es donde la historia te golpea de verdad, porque deja de ser un caso, deja de ser un misterio y se convierte en algo mucho más cercano. Se convierte en la peor pesadilla de cualquier madre. Porque esa llamada no fue del final, fue solo el principio. De algo que nadie pudo detener. Lars cierra la puerta y por un instante parece que todo queda al otro lado. El ruido, la calle, la posibilidad de peligro. Pero eso dura apenas unos segundos. Porque lo que realmente lo aterra no está afuera, está empezando a crecer dentro de él. La habitación no es cómoda, no es acogedora, no es ese tipo de lugar donde puedes relajarte después de un día largo. Es funcional, fría, impregnada de ese olor indefinido de los hoteles baratos. Mezcla de humedad, polvo y algo más difícil de identificar. La cama, ligeramente hundida. Las sábanas, ásperas, las paredes, demasiado delgadas. ¿Alguna vez has sentido que las sombras en una habitación desconocida parecen moverse? No se mueven realmente, pero tu mente empieza a sugerir que sí. Lars se sienta en la cama, se lleva la mano al oído. El dolor sigue ahí, constante, molesto, un recordatorio físico de que algo no está bien, pero el dolor no es lo peor es la sensación. Esa sensación de que algo no encaja, de que hay piezas fuera de lugar y no sabes cuáles. Varna no es su hogar, no es su idioma, no es su entorno, y de repente, todo eso pesa más de lo que debería, porque la soledad en un país extraño puede ser el peor de los venenos. Lars mira su teléfono, lo desbloquea, duda y finalmente llama. Sandra contesta casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. ¿Lars? Hay una pausa, una de esas pausas que duran demasiado. Mamá, algo no va bien. Ella lo escucha y en ese instante lo sabe. Ese no es su hijo de siempre. Hay algo en su voz, algo quebrado, algo que no puede explicar. ¿Qué pasa, cariño? Lars baja la voz, casi susurra. Creo que me están siguiendo. Sandra intenta mantener la calma, porque eso es lo que hacen las madres, aunque por dentro todo empiece a derrumbarse. ¿Quién es Lars? No lo sé. Hombres estaban hablando de mí. Creo que quieren hacerme daño. Es difícil escuchar esto, incluso como espectador, pero imagina ser ella. Imagina reconocer cada matiz en la voz de tu hijo y darte cuenta de que algo está profundamente mal. Lars se levanta, camina por la habitación, de un lado a otro. No puedo quedarme aquí, no es seguro. Sandra intenta anclarlo a la realidad. Cariño, estás bien, estás en un hotel, nadie te está siguiendo. Pero hay un problema con eso. Cuando alguien siente miedo real, la lógica deja de ser suficiente. Lars se acerca a la puerta, mira por la mirilla, nada, pasillo vacío. Pero eso no lo tranquiliza, porque ahora el vacío también parece sospechoso. Están ahí, lo sé. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Puede protegerte, pero también puede traicionarte. Y cuando lo hace de formas que son casi imposibles de distinguir de la realidad. En algún momento, Lars menciona algo más, algo que, al principio, parece insignificante, un detalle pequeño.
una pieza suelta. Estoy tomando un medicamento, el médico me lo dio. Se llama cefuroxima, un antibiótico, algo común, algo que miles de personas toman todos los días, sin problema. Pero aquí, en este contexto, en esta mente que empieza a fracturarse, ese pequeño detalle se convierte en una pregunta inquietante. ¿Y si algo tan simple como una pastilla pudiera alterar tu percepción de la realidad? No de forma evidente, no de golpe, sino poco a poco, como una grieta que se expande en silencio. Porque lo que le está pasando a Lars no es un ataque externo claro, no hay una misma amenaza visible confirmada. Lo que hay es una sensación creciente, una certeza interna, una convicción que no necesita pruebas. Y eso es lo más peligroso de todo. Sandra sigue al teléfono, no cuelga, no puede, porque siente que si lo hace, algo terrible podría ocurrir. Lars, escúchame, vuelve al aeropuerto, hay gente, es seguro, compra otro vuelo, sal de ahí. Esa idea le da una dirección, un objetivo, y por un momento, parece que Lars se aferra a ella. Pero incluso eso, no elimina el miedo, solo lo redirige. Las horas pasan, lentas, pesadas, cada sonido se amplifica, cada sombra se alarga, cada pensamiento se repite. ¿Alguna vez has estado completamente solo y has sentido que el silencio hace ruido? Que hay algo en él, algo que no debería estar ahí. Lars no duerme, no realmente, tal vez cierra los ojos, pero su mente no se detiene, y en ese estado, entre el cansancio, el dolor físico, el miedo, la realidad empieza a distorsionarse. Al día siguiente, todo cambia, pero no de la forma que esperarías. No hay calma, no hay claridad, lo que hay es una escalada. Lars sale de la habitación, y el mundo exterior ya no es neutral, ya no es simplemente desconocido, ahora es enemigo. Cada persona que pasa podría ser una amenaza, cada mirada, una señal. Cada conversación en un idioma que no entiende, una posible conspiración. Es difícil procesar esto desde fuera, pero desde dentro, para él, todo tiene sentido. Todo encaja, de una forma retorcida, pero coherente. Y eso es lo verdaderamente aterrador. Porque en este punto, Lars ya no está solo en esa habitación, no realmente, está acompañado por algo mucho más peligroso que cualquier perseguidor real, su propio miedo. Y ese miedo está a punto de llevarlo mucho más lejos de lo que nadie podía imaginar. Es la mañana del 8 de julio y por un momento todo parece normal. Lars entra a la terminal del aeropuerto de Varna con un solo objetivo en mente: volver a casa. El aeropuerto está vivo, hay movimiento, hay ruido, hay vida. Familias despidiéndose, parejas abrazándose, niños arrastrando mochilas más grandes que ellos. Es ese tipo de lugar donde todo el mundo está en tránsito, donde cada persona tiene un destino, un plan, un regreso. Pero dentro de Lars no hay calma, no hay emoción por volver, no hay alivio, solo hay urgencia. Porque aunque su cuerpo está ahí, su mente sigue atrapada en otra realidad. Una donde el peligro es constante, invisible, inminente. Imagina caminar entre cientos de personas y sentir que ninguna de ellas es segura, que cualquiera podría ser parte de algo, que cualquier gesto, cualquier mirada es una señal. El eco de las maletas rodando, los pasos apresurados, las conversaciones en idiomas que no entiende, todo se mezcla, todo se convierte en ruido, un ruido que no puede filtrar, un ruido que lo abruma. Lars se dirige a la oficina médica del aeropuerto. Necesita una autorización, un visto bueno, algo que le permita subir a ese avión y salir de ahí. Es irónico, ¿no? Busca ayuda, busca seguridad, busca a alguien que le diga que todo está bien. Entra, dentro, hay un médico, una conversación breve, difícil de reconstruir con exactitud, pero suficiente para saber que algo ocurre, algo cambia. Y entonces, todo se rompe. La puerta se abre de golpe. Lars sale, pero ya no es el mismo hombre que entró. Sale corriendo, no rápido, desesperado, no mira por atrás, no recoge sus cosas, no se detiene. En ese momento, Lars no huía de hombres con chaquetas oscuras.
Huía de algo que solo él podía ver. Su respiración, acelerada, irregular, como si el aire no fuera suficiente. Corre por el pasillo, gira, empuja una puerta, sale al exterior, el parking, asfalto, calor, espacio abierto. Pero no hay alivio, no hay pausa, porque lo que sea que lo persigue no necesita puertas, no necesita límites. Lars sigue corriendo. Las personas alrededor se detienen, observan, pero nadie entiende realmente lo que está pasando. ¿Cómo podrían? Desde fuera, parece confuso, extraño, inexplicable, pero desde dentro, para él, es cuestión de vida o muerte. Corre hacia una valla, alta, metálica, 2 metros, y por un segundo hay una pausa, un instante suspendido en el tiempo. Porque esa valla es una frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre la lógica y el impulso. Y entonces, sin dudar, salta, y al otro lado no hay nada. Solo un campo, inmenso, silencioso, un mar de girasoles, altos, densos, infinitos. Lars desaparece entre ellos, literalmente, en segundos ya no se le ve. Y así, sin despedida, sin explicación, sin testigos directos de lo que vino después, el mundo ve a Lars Midtank por última vez. Y lo más inquietante es lo que queda atrás, sus maletas. Ahí están, quietas, intactas, como si alguien fuera a volver en cualquier momento. Dentro, su ropa, sus cosas personales, su vida, comprimida en una bolsa. Y su pasaporte, ese pequeño documento que representa identidad, origen, destino. Está ahí, pero él, no. También su cartera, dinero, tarjetas, todo lo que necesitas para existir en el mundo moderno. Abandonado, como si ya no tuviera valor. Piénsalo, nadie abandona su pasaporte en un aeropuerto, a menos que no tenga intención de volver a usarlo. O a menos que, en ese momento, nada de eso importe. Y de repente, todo el ruido del aeropuerto, las voces, los anuncios, los pasos, todo eso queda atrás. Y lo único que queda es silencio. Un silencio pesado, inquietante, incompleto. Porque una historia que debería haber terminado con un vuelo de regreso, con una madre recibiendo a su hijo en casa, con un abrazo, con alivio, se detiene aquí, en seco, en un campo de girasoles, que se mueven con el viento, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó, algo que, hasta hoy, nadie ha podido explicar completamente. Porque en ese salto Lars no solo cruzó una valla. Cruzó un límite, uno del que nunca regresó. Han pasado años, muchos, el tiempo ha seguido avanzando, como siempre lo hace, indiferente, imparable. El campo ya no es el mismo, ha sido trillado, sembrado de nuevo, cosechado otra vez, una y otra vez. La valla sigue ahí, exactamente en el mismo lugar, 2 metros de altura, fría, inmutable, pero Lars no. Lars Midtank nunca volvió a cruzar hacia este lado, nunca llamó, nunca escribió, nunca dejó una señal clara de que seguía en algún lugar. Y sin embargo, su historia no terminó ese día, porque hay algo que el tiempo no puede borrar: la espera. Para el mundo, esto es un misterio, un caso inquietante, un video más en internet, un hilo en foros, un enigma sin resolver. Pero para una mujer en Alemania, esto es otra cosa. Para Sandra Midtank, esto es el silencio en una habitación que nadie ocupa. Es una cama que sigue hecha, como si alguien fuera a volver a dormir en ella. Es ropa que no se mueve, objetos que no cambian de lugar. Es el eco de una vida que se detuvo, pero nunca se cerró. Imagina por un momento poner la mesa en Navidad, un plato más, como siempre, por si acaso, porque rendirse no es una opción, no para una madre, nunca. Sandra sigue esperando, no con ingenuidad, sino con esa mezcla extraña de esperanza y dolor, que solo existe cuando no hay respuestas. Porque mientras no haya un final, todo es posible. Y eso puede ser tanto una bendición como una condena. A día de hoy, en 2026, la historia de Lars sigue viva y con ella las teorías. Algunas intentan encontrar lógica, otras buscan consuelo y algunas simplemente se aferran a la posibilidad de que siga ahí fuera. Una de las ideas que más ha resonado en los últimos años es la de los camioneros solidarios, personas que recorren Europa, miles de kilómetros,
carreteras interminables que, según algunos relatos, han recogido a personas desorientadas, sin documentos, sin pasado claro, personas que simplemente aparecen y siguen adelante, sin hacer preguntas. ¿Pudo Lars haber sido uno de ellos? ¿Pudo alguien verlo en ese estado y decidir ayudarlo sin saber quién era realmente? Es una teoría, no confirmada, pero tampoco imposible. Porque cuando alguien desaparece sin rastro, cada historia, cada rumor, se convierte en una posibilidad. Y luego están los avistamientos. En los últimos años han surgido reportes, personas que aseguran haber visto a alguien que se parece a Lars en zonas rurales de Brasil, en pequeños pueblos de Canadá, hombres viviendo al margen, callados, distantes, como si llevaran una vida prestada. Algunas de estas historias se han vuelto virales, compartidas, analizadas, debatidas, pero ninguna ha sido confirmada. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja, porque la esperanza puede ser peligrosa. Puede mantenerte en pie, pero también puede impedirte aceptar. Aceptar que tal vez la respuesta nunca llegue. O peor aún, que la respuesta no sea la que quieres. Hay quienes creen que todo fue un episodio psicológico extremo, una reacción en cadena, el golpe, el aislamiento, el medicamento, el miedo. Y que en ese estado, Lars simplemente se perdió. En un campo, en un bosque, en algún lugar donde nadie miró lo suficiente. Es una teoría dura, fría, pero realista. Y luego está la otra pregunta, la que nadie quiere hacer en voz alta. Si Lars está ahí fuera, viviendo una vida sin memoria, sin pasado, sin identidad, ¿querría ser encontrado? Es una pregunta incómoda, porque implica algo profundo, algo inquietante. Que tal vez, en algún lugar, lejos de todo, en silencio, encontró una forma de paz. Una paz que el mundo que conocía no pudo darle. Pero eso no borra el vacío, no lo llena, no lo explica. Porque al final, esta historia no trata solo de lo que le pasó a Lars. Trata de lo que queda cuando alguien desaparece. El espacio vacío, las preguntas sin respuesta, las conversaciones que nunca ocurrieron. El eco. Un eco que sigue resonando, año tras año, y que probablemente seguirá ahí, mucho después de que este video termine. Si esta historia te ha tocado, si en algún momento sentiste ese nudo en el estómago, esa incomodidad, esa necesidad de entender, suscríbete, no por números, no por algoritmos, sino para seguir dando voz a quienes ya no la tienen. Porque mientras alguien escuche su historia, Lars no desaparece del todo. Y quizás en algún lugar, ahora mismo, él también esté escuchando.